En el apacible pueblo de Maplewood, ubicado en el corazón de Vermont, la vida transcurría con una tranquilidad casi idílica. La calle principal estaba flanqueada por encantadoras tiendas y cafeterías, con escaparates que cambiaban su decoración al ritmo de las estaciones. Era un lugar donde todos se conocían, donde las puertas rara vez se cerraban con llave, y donde se creía que los secretos eran imposibles de guardar. En el centro de esta pintoresca comunidad se alzaba el Maplewood Gazette, un pequeño pero respetado periódico local que había sido dirigido por la familia Sullivan durante generaciones. El actual editor en jefe, Robert Sullivan, era un pilar de la comunidad, conocido por su integridad y su dedicación a descubrir la verdad, sin importar cuán incómoda pudiera ser. La sobrina de Robert, Olivia Parker, había regresado recientemente a Maplewood tras completar sus estudios de periodismo en una prestigiosa universidad de Nueva York. A sus 25 años, Olivia era brillante, ambiciosa y estaba ansiosa por dejar su huella en el mundo. Había aceptado un trabajo en el Gazette con la esperanza de ganar experiencia y eventualmente pasar a historias más grandes en ciudades más importantes. Lo que nadie en Maplewood sabía era que el regreso de Olivia había reavivado una atracción largamente enterrada entre ella y su tío. Robert, ahora de 48 años, siempre había sentido una conexión con Olivia que iba más allá de la típica relación tío-sobrina. A medida que ella se convertía en una mujer hermosa e inteligente, él se encontraba luchando con sentimientos que sabía que eran incorrectos. Para Olivia, Robert siempre había sido el tío emocionante, el que contaba las mejores historias y alentaba sus sueños. Su cabello entrecano y sus penetrantes ojos azules le daban un aire distinguido que ella encontraba cada vez más atractivo a medida que maduraba. Sus miradas secretas y toques prolongados no pasaron desapercibidos para Catherine, la esposa de Robert. Una mujer callada y observadora, Catherine había sospechado durante mucho tiempo que el afecto de su marido por su sobrina era más que familiar. Observaba con creciente inquietud cómo Olivia y Robert pasaban largas horas trabajando juntos en el Gazette, con sus cabezas inclinadas sobre artículos y fotografías. La tensión en el hogar de los Sullivan era palpable. Catherine se retraía cada vez más, pasando más tiempo cuidando su preciado jardín de rosas que interactuando con su marido o su sobrina. Robert, consumido por la culpa y el deseo, se sumergía en su trabajo, a menudo quedándose hasta tarde en la oficina, aparentemente para mentorear a Olivia, pero en realidad para estar cerca de ella. Cuando el otoño se asentó sobre Maplewood, pintando los árboles con vibrantes tonos de rojo y dorado, el pueblo se preparaba para su festival de la cosecha anual. Era el evento más importante del año, atrayendo visitantes de pueblos vecinos y proporcionando un impulso a la economía local. El Gazette bullía de actividad mientras Robert y Olivia trabajaban incansablemente para cubrir todos los aspectos de los preparativos del festival. Fue durante una de estas noches tardías en la oficina que la línea entre tío y sobrina finalmente se cruzó. Con el resto del personal ya ausente, Robert y Olivia se encontraron solos, el aire cargado de deseo no expresado. Un roce de manos al alcanzar el mismo documento, un encuentro de miradas que se prolongó demasiado, y de repente estaban en los brazos del otro, años de sentimientos reprimidos explotando en un abrazo apasionado. A partir de ese momento, su relación entró en un territorio peligroso. Comenzaron a encontrarse en secreto, robando momentos cuando podían. La emoción de su romance prohibido era embriagadora, haciéndolos imprudentes y descuidados. A medida que pasaban las semanas, sus encuentros secretos se volvieron más frecuentes y atrevidos. Se citaban en rincones ocultos del pueblo, en graneros abandonados en las afueras, o daban largos paseos por los bosques circundantes, siempre cuidadosos de evitar miradas indiscretas. Pero en un pueblo tan pequeño como Maplewood, los secretos tenían una forma de salir a la luz.
La primera persona en tropezar con su ilícito romance fue Charlie Thompson, el joven pasante de fotografía del Gazette. Una noche, mientras estaba fuera para capturar algunas tomas de la luna de cosecha, Charlie vio el coche de Robert estacionado en un mirador apartado. Al acercarse, esperando obtener un mejor punto de vista para sus fotografías, vislumbró dos figuras en un abrazo íntimo. Al principio lo descartó, suponiendo que era solo su jefe teniendo un momento privado con su esposa. Pero cuando levantó su cámara para capturar la escena romántica, se dio cuenta con shock de que la mujer en los brazos de Robert no era Catherine, sino Olivia. Charlie quedó paralizado por la indecisión. Respetaba al señor Sullivan y no quería causar problemas, pero el peso de lo que había visto lo presionaba intensamente. Después de días de lucha interna, confió en su mejor amiga, Emma Lawson, una camarera del restaurante local. Emma, conocida por su mente aguda y su fuerte sentido de la justicia, instó a Charlie a presentarse con lo que sabía. Pero Charlie dudó, temeroso de las consecuencias que su revelación podría traer. A medida que el Festival de la Cosecha se acercaba, la atmósfera en Maplewood se volvía más festiva. Las calles estaban decoradas con calabazas y tallos de maíz, y el aire estaba impregnado con el aroma a canela y sidra de manzana. Pero bajo el exterior alegre, las tensiones se estaban gestando. Catherine Sullivan, ya no pudiendo ignorar sus sospechas, comenzó a investigar más de cerca el comportamiento de su marido. Notó pequeños cambios: la forma en que se demoraba sobre los artículos de Olivia en el periódico, las conversaciones telefónicas en voz baja, que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación, las noches tardías en la oficina que se hacían cada vez más frecuentes. Una noche, incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo, Catherine confrontó a Robert. La conversación que siguió fue tensa y evasiva, con Robert negando cualquier irregularidad pero incapaz de mirar a su esposa a los ojos. Catherine, herida y enojada, se retiró a su jardín, buscando consuelo entre sus amadas rosas. Mientras podaba y desmalezaba con más fuerza de la necesaria, la mente de Catherine corría con posibilidades. Amaba a Robert, había construido una vida con él, pero la idea de que la traicionara con su propia sobrina era casi insoportable. Sabía que necesitaba pruebas antes de poder tomar cualquier acción, pero ¿cómo obtenerlas? Mientras tanto, Olivia lidiaba con su propia culpa y confusión. Sabía que su relación con Robert estaba mal en muchos niveles, pero no podía negar la intensidad de sus sentimientos por él. Intentaba concentrarse en su trabajo, sumergiéndose en la cobertura de los preparativos del Festival de la Cosecha, pero sus pensamientos siempre volvían a Robert. A medida que se acercaba el fin de semana del festival, todo el pueblo bullía de emoción. Los agricultores traían sus mejores productos para el concurso. Los artesanos montaban puestos para vender sus artículos hechos a mano, y el aire se llenaba de sonidos de risas y música. En la noche de apertura del festival, Robert y Olivia se encontraron trabajando hasta tarde una vez más, dando los toques finales a la edición especial del Gazette que se distribuiría a la mañana siguiente. La oficina estaba vacía excepto por ellos, el silencio roto solo por el tecleo de las computadoras y el ocasional crujido de papeles. Mientras trabajaban codo a codo, la tensión entre ellos se volvió insoportable. Finalmente, incapaz de resistir más, Robert atrajo a Olivia hacia un beso apasionado. Estaban tan perdidos el uno en el otro que no oyeron la puerta de la oficina abrirse, no vieron el flash de una cámara capturando su abrazo. Charlie Thompson se quedó congelado en la puerta, su cámara colgando flojamente de sus manos. Había vuelto a la oficina para recoger un equipo que había olvidado, sin esperar nunca tropezar con esta escena. El sonido de su jadeo separó a Robert y Olivia, sus rostros una mezcla de shock y culpa al darse cuenta de que habían sido descubiertos. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego Charlie se dio la vuelta y huyó, la puerta cerrándose de golpe tras él.
Robert y Olivia intercambiaron miradas de pánico, sabiendo que su secreto estaba ahora en manos de alguien más. A la mañana siguiente, mientras el Festival de la Cosecha se ponía en pleno apogeo, una corriente subterránea de tensión recorría a la familia Sullivan. Robert y Olivia evitaban los ojos del otro mientras se movían por los terrenos del festival, cada uno consumido por la preocupación sobre lo que Charlie podría hacer con el conocimiento que ahora poseía. Catherine, notando la atmósfera tensa, observaba de cerca a su marido y a su sobrina. Vio las miradas furtivas, la forma en que parecían orbitar el uno alrededor del otro sin llegar a hacer contacto. Sus sospechas, ya fuertes, se solidificaron en certeza. A medida que avanzaba el día, el festival alcanzó su punto culminante. La plaza del pueblo estaba llena de gente disfrutando de la comida, los juegos y la música. Robert subió al escenario para dar un discurso, alabando el espíritu comunitario de Maplewood y el éxito de otro festival de la cosecha. Pero mientras hablaba, sus ojos seguían desviándose hacia Olivia entre la multitud, un hecho que no pasó desapercibido para la observadora Catherine. Cuando cayó la noche y el festival llegaba a su fin, Catherine tomó una decisión. Ya no podía vivir con la incertidumbre y la traición. Necesitaba confrontar a Robert y Olivia, escuchar la verdad de sus propios labios. Esperó hasta que la casa estuviera en silencio, Robert habiéndose retirado a su estudio como solía hacer por las noches. Catherine respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir, y se dirigió a la puerta del estudio. Pero cuando levantó la mano para golpear, oyó la voz de Robert, baja y urgente, proveniente del interior. «Tenemos que ser más cuidadosos, Olivia», estaba diciendo. «Charlie nos vio. No podemos arriesgarnos a que alguien más lo descubra». La mano de Catherine se congeló en el aire, sus peores temores confirmados. Escuchó, con el corazón roto, mientras Robert y Olivia discutían su aventura y cómo mantenerla oculta. Incapaz de soportar más, Catherine se dio la vuelta y huyó de la casa, con lágrimas corriendo por su rostro. En su angustia, Catherine no notó la figura que observaba desde las sombras del jardín. Charlie Thompson, atormentado por la culpa de lo que había visto e inseguro de qué hacer, había venido a la casa de los Sullivan, esperando hablar con Robert. En cambio, fue testigo de la angustiada salida de Catherine. Mientras Catherine se alejaba conduciendo en la noche, su mente un torbellino de dolor y rabia, no vio la mancha de aceite en la carretera, no notó cómo su coche comenzaba a patinar. Lo último que oyó fue el chirrido de los neumáticos y el espantoso crujido del metal cuando su coche abandonó la carretera y se precipitó en las oscuras aguas del lago Maplewood. A la mañana siguiente, Maplewood despertó ante la tragedia. El coche de Catherine Sullivan había sido encontrado sumergido en el lago, sin señales de Catherine. Mientras la noticia se difundía, el pueblo se sumió en shock y dolor. Robert, su rostro una máscara de angustia, lideraba los esfuerzos de búsqueda, peinando la orilla y los bosques circundantes, en busca de alguna señal de su esposa. Olivia, desgarrada entre la culpa y una desesperada necesidad de apoyar a Robert, se lanzó a cubrir la historia para el Gazette. Entrevistó a voluntarios de búsqueda, coordinó con las fuerzas del orden local y escribió sentidos artículos sobre la vida de Catherine y su impacto en la comunidad. A medida que los días se convertían en semanas sin señales de Catherine, las sospechas comenzaron a crecer. Los susurros empezaron a circular por el pueblo. ¿Por qué Catherine había salido a conducir tan tarde en la noche? ¿Por qué Robert parecía más enojado que afligido? ¿Y por qué Olivia pasaba tanto tiempo en la casa de los Sullivan, supuestamente para apoyar a su tío? La detective Sarah Chen, recientemente transferida desde Boston para dirigir la pequeña fuerza policial de Maplewood, se encontró enfrentando el caso más grande de su carrera. A primera vista, la desaparición de Catherine parecía un trágico accidente, pero a medida que Chen profundizaba,
comenzaron a surgir inconsistencias. Las marcas de derrape en la escena no coincidían con la trayectoria del coche de Catherine. La puerta del lado del conductor se encontró abierta, sugiriendo que Catherine podría haber escapado del vehículo que se hundía. Y lo más desconcertante, el preciado collar de diamantes de Catherine, una reliquia familiar que se sabía llevaba constantemente, estaba desaparecido. La investigación de Chen la llevó a entrevistar a todos los cercanos a los Sullivan, incluyendo a Charlie Thompson. El joven fotógrafo, agobiado por el peso de lo que sabía, luchaba con la decisión de revelar la verdad sobre el romance de Robert y Olivia. Al final, su conciencia ganó y confió en la detective Chen, mostrándole la condenatoria fotografía que había tomado la noche anterior a la desaparición de Catherine. Armada con esta nueva información, Chen comenzó a ver el caso bajo una luz diferente. ¿Podrían Robert y Olivia haber conspirado para deshacerse de Catherine? El momento parecía demasiado conveniente para ser una coincidencia. Mientras Chen se sumergía más profundamente en las vidas de los Sullivan, descubrió una red de secretos y mentiras. Los registros financieros mostraban que el Gazette estaba en problemas, con Robert habiendo tomado varios préstamos grandes para mantener el periódico a flote. Catherine, como resultó, provenía de una familia adinerada, y su muerte dejaría a Robert como el único beneficiario de una herencia sustancial. Olivia también tenía sus propios secretos. Chen descubrió que su prestigioso título era una fabricación. Había abandonado la universidad después de su primer año, hundida en deudas y luchando contra la depresión. Su regreso a Maplewood era menos un regreso triunfal que un intento desesperado de empezar de nuevo. A medida que la investigación avanzaba, el antes idílico pueblo de Maplewood se encontró bajo una oscura nube de sospecha y miedo. Vecinos que se habían conocido durante décadas ahora se miraban con dudas en los ojos, preguntándose qué otros secretos podrían estar acechando detrás de las puertas cerradas. Robert y Olivia, mientras tanto, encontraron que su apasionado romance se agriaba bajo el peso de la culpa y la sospecha. Discutían frecuentemente, cada uno culpando al otro por la situación en la que se encontraban. Olivia, en particular, comenzó a quebrarse bajo la presión, recurriendo al alcohol para adormecer su dolor y miedo. Fue durante uno de estos episodios de embriaguez que Olivia cometió un error crucial. Tropezando de vuelta a casa desde el bar local, se encontró con Emma Lawson, la camarera en quien Charlie había confiado inicialmente. En su estado de ebriedad, Olivia dejó escapar un comentario sobre Catherine, recibiendo lo que se merecía. Emma, alarmada por las palabras y el comportamiento de Olivia, reportó el incidente a la detective Chen. Esta pequeña pieza de información, aparentemente insignificante, resultaría ser la clave para desentrañar todo el caso. Chen, sospechando que Olivia podría ser el eslabón débil, decidió llevarla para interrogarla. Bajo el hábil interrogatorio de la detective, la fachada cuidadosamente construida de Olivia comenzó a desmoronarse. Horas después de la entrevista, exhausta y abrumada, Olivia finalmente se derrumbó y confesó. La verdad, cuando salió a la luz, fue aún más impactante de lo que nadie había imaginado. Catherine había descubierto efectivamente el romance de Robert y Olivia, pero su reacción no fue la que habían esperado. En lugar de confrontarlos con ira, les había presentado calmadamente a Robert los papeles del divorcio, amenazando con exponer su relación y arruinar la reputación de ambos si no cumplía. Aterrado ante la idea de perderlo todo, su matrimonio, su reputación y el periódico al que había dedicado su vida, Robert había tomado una decisión desesperada. Le había pedido a Olivia que le ayudara a escenificar la desaparición de Catherine, planeando hacerla parecer un accidente para poder reclamar la herencia y salvar el Gazette. Olivia, cegada por su amor por Robert y su propia ambición, había accedido. La noche de la desaparición de Catherine, la habían confrontado juntos, tratando de razonar con ella.
pero la discusión se había intensificado, y en un momento de rabia, Robert había empujado a Catherine. Ella había caído, golpeándose la cabeza con la esquina del escritorio. Dándose cuenta de que estaba muerta, Robert y Olivia habían inventado apresuradamente un plan. Llevaron el cuerpo de Catherine al lago, escenificando el accidente de coche para encubrir su crimen. El collar desaparecido estaba escondido en el estudio de Robert, con la intención de ser encontrado, más tarde como evidencia de que Catherine podría seguir viva, desviando así el rastro de sospecha. Mientras la confesión de Olivia se derramaba, la detective Chen escuchaba en un silencio atónito. La profundidad del engaño y el frío cálculo del crimen estaban más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Con el testimonio de Olivia y la evidencia que habían reunido, Chen sabía que tenían suficiente para arrestar a Robert Sullivan por el asesinato de su esposa. El arresto de Robert Sullivan envió ondas de choque a través de Maplewood. El hombre que había sido un pilar de la comunidad, respetado y admirado por todos, ahora era revelado como un asesino. El pueblo observó con incredulidad cómo Robert era llevado esposado, su rostro una máscara de derrota y vergüenza. En los días que siguieron, más detalles del crimen salieron a la luz. Una búsqueda en la casa de los Sullivan descubrió el collar desaparecido de Catherine, escondido exactamente donde Olivia había dicho que estaría. La evidencia forense del estudio de Robert confirmó rastros de sangre de Catherine, corroborando el relato de Olivia sobre la fatal discusión. El juicio que siguió fue una sensación mediática, atrayendo la atención nacional al pequeño pueblo de Maplewood. Robert y Olivia, una vez unidos por su amor prohibido, ahora se encontraban enfrentados mientras se enfrentaban a la justicia por sus acciones. A Olivia, a cambio de su plena cooperación, se le ofreció un acuerdo de culpabilidad. Cumpliría una sentencia reducida por su papel como cómplice del crimen. Robert, manteniendo su inocencia hasta el final, decidió arriesgarse con un juicio conjurado. La sala del tribunal estaba llena cada día del juicio, con lugareños y medios de comunicación peleando por los asientos. Charlie Thompson, cuya fotografía había jugado un papel crucial en la resolución del caso, se encontró lanzado al centro de atención, su testimonio una parte clave del caso de la fiscalía. A medida que la evidencia se acumulaba contra él, la fachada cuidadosamente construida de Robert comenzó a desmoronarse. En el estrado, bajo un intenso interrogatorio, finalmente se derrumbó, admitiendo el crimen en un momento de crudo testimonio emocional que dejó a la sala del tribunal en un silencio atónito. El jurado deliberó durante menos de un día antes de emitir un veredicto de culpabilidad. Robert Sullivan fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a 25 años de prisión. Mientras el juez leía la sentencia, Robert se mantuvo estoico, sus ojos encontrándose brevemente con los de Olivia a través de la sala del tribunal en un intercambio final y silencioso. Mientras Robert era llevado esposado, la sala del tribunal estalló en una cacofonía de emociones. Olivia, con el rostro surcado de lágrimas, fue escoltada por su abogado, su propio destino aún por determinar. Charlie Thompson y Emma Lawson, cuyas acciones habían sido instrumentales para sacar la verdad a la luz, se sentaron en la parte trasera de la sala del tribunal, sus jóvenes rostros grabados con el peso de lo que habían presenciado. Robert Sullivan, cumpliendo su sentencia de 25 años, se convirtió en un prisionero modelo. Se sumergió en programas educativos, eventualmente obteniendo un título en literatura. Comenzó a impartir clases de escritura a otros reclusos, encontrando una medida de redención en ayudar a otros a expresarse. A medida que pasaban los años, Maplewood lentamente reclamó su identidad como una comunidad unida, pero una para siempre cambiada por los eventos que se habían desarrollado. El caso Sullivan se convirtió en parte del folclore del pueblo, una historia contada a los recién llegados como un recordatorio de la importancia de la verdad, la integridad y la compleja naturaleza de las relaciones humanas.
La detective Sarah Chen, que había elegido quedarse en Maplewood, se convirtió en una figura querida en la comunidad. Su dedicación a la justicia y su enfoque compasivo hacia la aplicación de la ley ayudaron a restaurar la fe del pueblo en la autoridad. A menudo hablaba con estudiantes de secundaria sobre la importancia de la toma de decisiones éticas y las consecuencias de guardar secretos peligrosos. En el 10º aniversario de la muerte de Catherine, el pueblo se reunió para un servicio conmemorativo en el parque que había sido rebautizado en su honor. Mientras el sol se ponía sobre Maplewood, proyectando un resplandor dorado sobre la multitud reunida, había una sensación de cierre, de lecciones aprendidas y heridas, si no completamente curadas, al menos cicatrizadas. La historia del romance secreto entre tío y sobrina que se había vuelto mortal sería para siempre parte de la historia de Maplewood, pero ya no era una fuente de vergüenza o división. En su lugar, se había convertido en un poderoso recordatorio de la fuerza de la comunidad, la importancia de la verdad y el complejo, a menudo doloroso viaje de la redención. Mientras caía la noche y los habitantes del pueblo se dispersaban, regresando a sus hogares con corazones un poco más ligeros, el legado del caso Sullivan vivía. En las conversaciones susurradas de adolescentes, explorando sus primeros amores, en los ojos vigilantes de vecinos cuidándose unos a otros, y en las páginas del Gazette, ahora un bastión del periodismo ético, las lecciones de ese trágico tiempo continuaban dando forma al tejido de Maplewood. Y así, el pueblo que una vez había sido sacudido por el escándalo, encontró su camino hacia adelante, para siempre cambiado, pero en última instancia, fortalecido por el oscuro capítulo de su historia. El romance secreto que había terminado en tragedia había, a su manera, provocado una renovación de los mismos valores que una vez había amenazado con destruir.